Jesús. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Oh, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Yeah. Te adoramos en esta noche por lo que tú has hecho por nosotros. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos, gracias sublime, gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios. Levanta tu voz. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es, digno. Los redimidos del Señor cantamos. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero. Digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al que es digno, al que venció con la muerte. Aleluya. Muy buenas noches, queridos hermanos. Otra vez felices de poderles tener en esta noche de oración y que juntos podamos regresar no solamente a la palabra, sino podamos regresar a las necesidades que Dios conoce mejor que nosotros mismos, pero que siempre Él se deleite en que podamos presentarlas. Así que siempre orando porque toda esta semana esté yendo bajo la bendición de parte del Señor, y aún aquellas cosas que usted piense que no está bajo el control del Señor, todo está bajo el control de Dios en realidad. Así que permítanos orar en esta noche, empezar orando mejor junto con ustedes, por todas aquellas necesidades que no sabemos en realidad, pero que siempre están ahí presentes, ¿no? No solamente pensemos en las necesidades de la iglesia, de la familia tal o los hermanos fulano de tal que están pasando por esto, por aquello, sino pensemos mucho más ampliamente, pensemos
en todas las necesidades de todos los hermanos en la fe, de todos aquellos que no conocen a Cristo, de todos aquellos que están luchando por su propia vida en los hospitales con esta enfermedad, pero que no conocen a Cristo Jesús. Creo que estamos llamados a poder orar por estas personas también que alcancen salvación, que tengan la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Oremos, por favor, en esta noche, primeramente por eso, ¿no? Por los familiares, conocidos, hermanos que sean que están mal, pero también pensando en todas aquellas personas que no conocemos, pero que están pasando muy mal por esta crisis. Y también necesitan conocer a Cristo y también necesitan la misericordia de Dios. Así que oremos, mis hermanos, ahí juntos, ¿sí? Padre, con acción de gracia nos acercamos y como dice el salmista, podemos entrar por tu patio, Señor, con acciones de gracias, pero también, como dice el autor a los Hebreos, que podemos entrar confiadamente, Señor, al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Y estos son los tiempos donde buscamos tu oportuno socorro y oramos en esta noche como iglesia, no solamente por las necesidades de tu casa, porque, Señor, no queremos ser tampoco escasos en la visión de solamente pensar en nosotros como iglesia, en las necesidades de la iglesia, y no estar viendo la necesidad, Señor, del mundo. Cuando en estos momentos hay muchos que están probablemente agonizantes en los hospitales, que algunos han escuchado tu evangelio, otros no han escuchado tu evangelio, Señor. Algunos van a pasar la eternidad, Señor, sin haber escuchado la palabra de esperanza. Otros la recordarán, pero Señor, te rogamos por todos ellos y por todas ellas para que los atiendas en este momento tan crítico, Señor, tan doloroso, y aún ayudes a sus propios familiares a acercarse hacia ti, a buscarte hacia ti, por necesidad, obviamente, pero para tener un encuentro luego personal contigo. Oramos, Padre, para que si es tu perfecta voluntad, si está dentro de tus planes, sacar a estas personas de este trance para que puedan conocerte mejor y tengan una nueva oportunidad de vida, hazlo, por favor, Señor. Si también está dentro de tus planes, Señor, el levantar a muchos de tus hermanos que están pasando por estas circunstancias, Señor. Por favor, confirma esto debidamente a sus corazones. Anímalos, fortalécelos y que puedan, Señor, comprender los propósitos tuyos para ellos y para sus familias. Padre, igualmente oramos por fortaleza para todos aquellos que están viendo a sus parientes, algunos ya partir, otros probablemente en estados de agonía, otros, Señor, ya solo descansando o volviendo a los recuerdos y a la tristeza que puede estar consumiendo sus corazones o sus almas. Te suplicamos, Señor, que los puedas sacar de sus trances, haciéndoles recordar las promesas de resurrección y de vida eterna para todos aquellos que te conocen, Señor. Pero también, Padre amado, sosteniéndolos en medio de la tristeza humana que tú mejor que nadie la conoces, tú la experimentaste, entonces tú puedes entender nuestras propias situaciones. Todo esto lo queremos dejar a consideración tuya, Señor, sabiendo que tú puedes hacer más allá de lo que nosotros mismos podemos esperar y hasta orar. Algunas cosas entendemos, otras no, Señor, de lo que estás haciendo. Pero te suplicamos, Señor, que operes conforme y según, no solo a propósito, sino a tiempos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Si tiene su Biblia ahí, por favor, le sugeriría que la abra una vez más en el libro de Oseas, capítulo 6. Estaremos viendo una parte de este capítulo 6. Y yo quisiera un poco retroceder en una semana atrás, cuando mi esposa estaba explicando el capítulo 5. Y en este capítulo, la semana pasada estuvimos viendo que el no oír a Dios siempre trae consecuencias. Siempre va a tener consecuencias el no oír a Dios, ¿no? Y esas consecuencias están delineadas en el versículo 8 hasta el versículo 14 de este capítulo 5. Yo no voy a entrar a detallar esto, simplemente son cosas que hasta nosotros conocemos. El hecho de la lejanía o de no oír a Dios, lo primero que ocurre es que nos alejamos de Él.
vamos a escuchar a otras cosas, otras personas. Hay una lejanía de parte del Señor, ya no consultamos con Él, empezamos a consultar a otras fuentes, es parte de lo que hizo la nación de Israel. Perdemos ecuanimidad espiritual, no pensamos bien las cosas, por eso buscamos ayuda en los lugares indebidos, empezamos a confiar en las cosas materiales más que en las cosas eternas, descansamos en las cosas pasajeras y no en las eternas prometidas por el Señor, nos olvidamos de sus promesas. Todo eso pasó la nación de Israel, de tal manera que a una manera de resumen, el Señor al final de este capítulo 5, versículo 15 dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán, dice el Señor. En su angustia me buscarán. Miren, siempre ha pasado eso en la historia de la humanidad. Uno tiene que pasar crisis para recién buscar al Señor. Usted lo sabe mejor que yo, y de hecho que usted lo ha pasado. Igual nosotros, ninguno nos libramos de ese asunto, ¿no? De olvidos de Dios y cuando estamos en el pico de una crisis, cuando ya hemos probado todo, recién recurrimos hacia el Señor, ¿no? Es parte de la naturaleza del ser humano. Pero es una decisión que Dios ha tomado, ese volveré a mi lugar hasta que reconozca su pecado, es toma distancia del Señor y nos deja en lo que hayamos escogido, es decir, en nuestros pecados. Y la necesidad nos va a hacer buscarle a Dios, definitivamente que va a ser así. Y esta era la meta de parte de Dios a través de los juicios que había permitido que llegara a la nación de Israel. Escúcheme, la nación no, en el corazón de Dios no quería destruir a su propia nación escogida, sino que lo que Dios estaba buscando a través de la disciplina era la restauración de su propia nación. Tristemente, podemos decir, como decíamos hace un instante y recordábamos, que la angustia siempre nos hace buscar a Dios. Entonces, creo que una lección así rapidísima que hay que aprender esta noche es, antes de que la angustia llegue, busquemos al Señor. Esto se ajusta al texto que constantemente estamos regresando, según de Crónicas 7:14, donde Dios hace un llamado a buscarlo, ¿no? Si nos humillamos y oramos y buscamos su rostro y nos convertimos en nuestros malos caminos, yo iré y yo restauraré y yo sanaré, son las promesas de parte de Dios. Pero no tenemos que llegar a la angustia para hacer eso. Es mejor que antes de la angustia podamos buscar al Señor. Entonces, pero este capítulo, que es triste, me refiero al capítulo 5, y es un capítulo que termina no en la línea de la tristeza y de juicios, porque todo lo que habla en el capítulo 5 es juicio, 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 juicio. Pero da la razón, porque ustedes hicieron esto, porque ustedes hicieron aquello, ¿no? Es el resultado. Todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar, dice la Escritura. Y eso se refleja en el capítulo 5, pero no termina con una nota triste, más bien termina con una nota de esperanza, porque dice, va a llegar el tiempo en que me van a buscar y yo voy a escucharles y yo voy a sanarlos y yo voy a liberarlos. Pero la condición es que vengan humillados. Si no vienen humillados, no vienen convertidos de sus malos caminos, entonces, ¿cómo quieren que yo reaccione? Dice el Señor. Ahora, eso trasládelo a nuestra experiencia del día de hoy con toda esta crisis de la pandemia. Exactamente ese es el paralelo. Lo que está haciendo Dios con la disciplina. Lo hemos dicho varias veces. Dios está usando disciplina. No es el final, mis hermanos. Son los principios de dolores. Seguimos diciendo esto. De esa manera desembocamos al capítulo 6 de Oseas. Fíjense el versículo 1, por favor. Dios está hablando, ¿no? Dice, venid y volvamos a Jehová. A través del profeta Isaías hace el llamado. Venid y volvamos a Jehová, porque Él, dice, Él arrebató, Él nos curará, hirió y nos vendará. Porque Él nos arrebató. En el original hebreo utiliza la palabra destrozar, desmenuzar. Él destrozó, Él desmenuzó. Pero dice, mas nos curará, nos hirió, mas nos vendará. Este es el último llamado que Dios hace al reino del norte. Recuerde, y ya mencionamos anteriormente cuando empecé esta pequeña serie, el reino estaba dividido. Existía el reino del norte, que su capital era Samaria, y el reino del sur, su capital era Judá. Y este es el último llamado. En este versículo estamos leyendo el último llamado que Dios le hace al reino del norte. En aquellos
En aquellos días en que Dios hace este llamado a través del profeta Oseas, Él está mirando el futuro de la nación y le está ofreciendo sanidad, le está ofreciendo curarla, ¿no? Dios la va a sanar. A pesar que esta nación lo hirió, lo ofendió, Dios quiere vendar sus heridas. A pesar de todo lo que este mundo ha hecho a Dios y lo ha olvidado, Dios quiere seguir sanando esta humanidad. Dios quiere alcanzar a toda esta humanidad y de verdad quiere sacar de toda quiere sacar a toda esta humanidad. Escúchenme, esta debería ser una advertencia muy fuerte en el sentido que Dios va a juzgar. ¿Advertencia para quién? Para nosotros en ese tiempo, porque Dios va a juzgar el pecado de cualquier nación. Estoy hablando de este presente, de cualquier nación que se jacte o se identifique como cristiana, debe ser una advertencia. Porque si Dios no pasó por alto el pecado de su propia nación, no lo va a pasar no va a pasar por alto el pecado de ninguna nación que diciéndose ser cristiana está yendo contra Dios. Está yendo contra Dios. Es una advertencia. Y esta es una gran lección, obviamente, para todos nosotros hoy, porque las 10 tribus de Israel, según todos los historiadores, hasta donde sabemos, llega a Siria, Dios los deja, se los llevan cautivos, son arrasados. Estas 10 tribus nunca regresaron de la cautividad, hasta donde sabemos por la historia. Entonces, no regresaron nunca, y los historiadores dicen que más bien las 10 tribus fueron llevadas cautivas y se mimetizaron con los asirios y fueron desapareciendo, perdiendo su identidad y desaparecieron las 10 tribus. ¿Qué ocurrió en la historia, efectivamente? Eso significaría que ellos no oyeron a Dios este último llamado al arrepentimiento. No lo oyeron. No solamente no lo oyeron, sino que no se dejaron tratar por Dios a través de la disciplina que Dios estaba aplicando y no comprendieron que Dios usaba esa disciplina para restaurarlos, no para borrarlos de la faz de la tierra, sino para restaurarlos. Por eso, al parecer, no regresaron, nunca se arrepintieron de sus pecados. Esa es una advertencia para nosotros, hermanos. La preocupación nuestra es cómo va, cómo va a salir toda esta sociedad después de todo lo que está pasando. ¿Qué va a ocurrir con todas las iglesias cristianas? Y eso nos involucra a nosotros también, ¿no? Ya vemos síntomas de regresar a sus cosas y ya pasó esto, ya está pasando todo esto y nadie se acuerda de Dios. Hay que tomar con cuidado eso, hermanos míos. Aquella frase que usa el profeta, venid y volvamos a Jehová, esa frase del profeta es como si estuviera empujando a la nación de Israel a los brazos de Dios, a los brazos del amor de Dios. Los está conduciendo directamente al regazo del Señor. O sea, se está orando aquí con un corazón correcto en respuesta a la disciplina que el Señor ha enviado. Y interesante, porque o sea, no está reaccionando, argumentando contra Dios, no está criticando el proceder de Dios, no está haciendo observaciones a Dios, y menos está resentido y menos se está alejando de parte del Señor. A través de esta oración, en este versículo 1, mis hermanos, Oseas expresa su confianza personal al amor del Señor. Está confiando en el amor de Dios y de la mano de Dios, del amor de Dios aún en medio de la corrección. Nosotros deberíamos ver todo esto a la luz de la mano correctora de Dios, pero con amor. No ha abandonado el Señor el tributo suyo del amor en plena disciplina en estos tiempos. Lo que Oseas está diciendo, en otras palabras, es lo siguiente, voy a parafrasear un poco. Les está diciendo Israel, confiemos en su amor corrector, porque trae restauración. Confiemos en su amor corrector, porque trae restauración. Entonces, este es el primer punto que vamos a orar juntos. Corrección, piense conmigo, por favor. Si su corrección, la corrección de Dios en este tiempo, es buena y es necesaria para la humanidad en este tiempo, entonces debemos dejar de quejarnos, hermanos. En medio de esta situación debemos dejar de quejarnos por todo lo que está sucediendo y debemos empezar a agradecerle más bien al Señor. ¿Se ha dado cuenta cómo nuestro lenguaje? Y yo no me exceptúo, ¿no? A veces mi esposa me ha tenido que corregir porque creo que le doy demasiado eso cuando ya estoy sobre las noticias y decisión, ay, pero y teniendo esto, ¿por qué no tenemos alternativa? Pronto nos empezamos más a creer en el lenguaje de la queja
en vez del agradecimiento, porque no estamos entendiendo el amor de Dios. Entonces, ok, con eso en mente, oremos. Por favor, cierra los ojos conmigo, sígame en la oración, por favor. Dígale así al Señor, oremos juntos, dígale así al Señor. Señor y nuestro Padre Celestial, gracias por tu disciplina, gracias por tu corrección. Son necesarias para toda tu creación, son necesarias para toda esta humanidad, Señor. Perdona por no ver esto de manera clara en nuestras mentes. Y por esta razón, Señor, hemos estado pasando más tiempo quejándonos de todo lo que está ocurriendo, en lugar de pasar más tiempo agradeciéndote por tu amor corrector. Porque al fin y al cabo, tu amor nos sigue cubriendo, aunque nos sigue disciplinando, Señor, pero nos sigues amando. Gracias, Señor, por tu amor corrector. Señor, guíanos por tu Espíritu, corregir nuestro lenguaje a partir de hoy. Que haya más palabras de gratitud que palabras de queja, Señor, en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No olvidemos, hermanos queridos, nuestro Padre Celestial fue muy claro cuando dijo, y si tiene su Biblia, anote o revíselo luego, el texto de Hebreos capítulo 12. Solamente esto hace Dios con sus hijos. Hebreos 12, versículos 6 y 7, leo. Dice allí el autor de los Hebreos, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Estos son términos fuertes, disciplina, azote, pero ¿a quién? Al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, si somos hijos, damos la disciplina como hijos. ¿Con qué lenguaje? Con un lenguaje de gratitud. Con un lenguaje de gratitud. Porque seguramente usted como papá le ha pasado, usted corrige a sus propios hijos. No sé si alguna vez corrige a alguno de sus hijos a sus hijas. Y le mira con una cara como para hacerlo desaparecer sobre la faz de la tierra. Y usted le dice, no me mires con esa cara. ¿Qué te dije? ¿No? Y pon buena actitud y usted corrige. Pero cuando usted lo está haciendo porque ama a esos hijos. Igual es Dios. Pero por otro lado, el texto nos muestra que debemos confiar en su amor correcto, porque trae restauración. Dice, porque Él nos arrebató. Yo decía en el original, dice, desmenuzó, destrozó. Él nos destrozó, mas nos curará. Nos hirió, mas nos vendará. Dios permitió, mis hermanos, que los asirios llegaran a Israel. Mire, y es cruel las crónicas que muestran, los historiadores muestran, la manera como los asirios llegaron. Yo solamente lo voy a poner de una manera muy resumida, ¿no? Llegaron los asirios y literalmente despedazaron Israel. Los robaron, los ultrajaron y los llevaron esclavos. 10 tribus. Ahora, ¿por qué Dios permitió todo eso? Porque era la única manera de hacerlos reaccionar frente a su pecado de idolatría y de adulterio espiritual. Era la única manera. Dios se había ido advirtiendo por sus profetas, nunca los escucharon. Entonces era un recurso de parte de Dios. Como el hijo pródigo, ¿no? Ustedes recordarán, el padre no atajó al hijo cuando quiso irse, ¿no? Y lo dejó que decidiera por el mal, lo dejó. Y luego permitió que se abismara en el pecado, que perdiera todo, que fuera despojado de todo, que perdiera su dinero, perdiera su dignidad, perdiera su buen nombre, hasta quedar como un despojo humano, totalmente destrozado. Pero toda esa situación era necesaria, en el caso del hijo pródigo, para que él necesitara volver a su padre. Ese era el propósito último en la descripción de Jesús, y así volvió. ¿Qué cosa hizo el padre, si bien usted recordará, del hijo pródigo me refiero? El padre, ¿acaso no curó sus heridas? Y digo curó porque cuando le puso, pienso, ¿no? Cuando le puso vestido nuevo, él venía totalmente dañado en sus emociones. Estaba pensando en eso, tan dañado, que le dice, yo no merezco que tú seas mi padre, o yo no llamarme tu hijo, pero le dice, ya, cállate, ¿no? Y traigan vestido nuevo. En el proceso, ¿qué estaba haciendo el padre? Estaba buscando curar las emociones dañadas,
lo destrozado que estaba ese hijo con todo lo que hizo, ¿no? Bueno, siempre estuvo dispuesto, ¿no? Porque todos los días él salía a poder ver si es que su hijo regresaba. Y desde ahí había una disposición de perdonar y hacerle bien, ¿no? Siempre. Por la misericordia de Dios para con su hijo. Así es. Y eso exactamente estaba haciendo con Israel. Lo que leímos hace un instante en este versículo uno, en la primera línea, venid y volvamos a Jehová, como yo decía, es empujar a Israel a los brazos del Señor. ¿Por qué? Porque no son brazos de temer, son brazos correctores, sí, justos, sí, pero amorosos al mismo tiempo. Y Oseas, en su propia experiencia, para decir esto, tuvo que haberlo experimentado primero. Porque recuerden que él buscó a la esposa adúltera, la volvió a amar y la volvió a traer hacia su hogar. Entonces él desde esa experiencia llega a comprender a Dios en esto. Así que si Dios está tratando, recordando lo del hijo pródigo, así que si Dios está Mm. tratando contigo, hermano, hermana, está tratando a través de esta crisis, está permitiendo, mira, haga esto y piénsalo conmigo de una manera práctica en relación a lo que te está pasando el día de hoy. Si Dios está tratando contigo en medio de esta crisis, permitiendo que te haya alcanzado, por ejemplo, el dolor, que te haya alcanzado la enfermedad, que te haya alcanzado la pobreza, que te haya alcanzado las limitaciones, que te haya alcanzado la escasez, que haya permitido que te bajen el sueldo, que haya permitido que pases a suspensión perfecta y en un estado y después que de la suspensión perfecta te llamaron y te comunicaron que quedabas fuera del trabajo, te despidieron en otras palabras y de pronto te quedaste dentro de los desempleados. Si Dios ha permitido en esta crisis que tu negocio cierre, si Dios ha permitido en esta crisis que tengas que dar un giro laboral y no haya resultado, y que hayas probado en otra y en otra cosa y no esté dando nada resultado, haya permitido hasta aquí que todo lo que hayas probado no haya dado resultado, por favor, capta el accionar de Dios. No olvidemos, hermanos, que las circunstancias solamente son las herramientas de Dios para estar con nosotros y para tratar determinadas áreas en nuestra vida, áreas específicas. Entonces la pregunta tuya, sí, señores, ¿qué está trabajando en mi vida con todo esto? ¿Por qué has permitido que no salga todo esto? ¿Por qué has permitido que me pase esto? ¿Por qué estás permitiendo, Señor, que esto esté ocurriendo en mi vida? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué estás trabajando en mí? Con eso en mente, una vez más, te invito a que cierres tus ojos ahí. Sigue conmigo, por favor, la oración. Sigue conmigo la oración. Dile así, Señor, dile, Señor. Gracias por tu amor corrector. Lo primero que quiero decirte es gracias por tu amor corrector, porque trae a mi vida y restauración, tu restauración. Señor, te suplico que abras mis ojos en esta noche para ver tu obra en mí. Las áreas de mi vida que estás puliendo, ayúdame a ver las áreas de mi vida que estás puliendo, Señor, a través de estas circunstancias que estoy viviendo en estos tiempos. Señor, hace un instante oré que me queje menos y dé gracias, pero las gracias, por favor, suma claridad en mi mente para poder ver claramente lo que te estás haciendo, poderte dar muchas más gracias, incluso si reconozco que no me has desamparado, no me has abandonado, a pesar que yo tenga a veces la impresión que es así, que no estás ahí, Señor, pero estás ahí. Gracias por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vean conmigo el versículo 2, dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Yo sé que usted que conoce la Biblia, inmediatamente cuando lee una línea como esta, ¿qué le viene a la mente? Resurrección. Definitivamente que le viene resurrección y viene la imagen del Cristo resucitado. Y todo, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Definitivamente que hay una sombra profética de la resurrección de Jesús al tercer día. ¿Verdad que la ve? Es clarísima. En la cruz, usted sabe, el Señor cargó todo el pecado de la humanidad. Y la ira de Dios tuvo que caer sobre lo que estaba cargando el Señor Jesucristo, porque Él decidió cargarlo. Fue una decisión personal y eso lo llevó a la muerte. Llevó a la muerte a Jesús. Pero luego fue gloriosamente resucitado, porque las Escrituras nos dan testimonio de eso. Entonces, esta es la gran verdad, mis hermanos. En esta noche solo quiero recordar eso con ustedes,
y recordarlo en mi propio corazón también. Tenemos la garantía ahí puesta delante de nosotros. Antes que Jesús hablara sobre la resurrección, estamos acá promedio de 850 años antes de Cristo. Ya Dios estaba hablando, ya estaba dando la promesa de resurrección. Ya la estaba dando. Entonces tenemos aquí a la vista la promesa de resurrección. El Señor despedaza, como leímos en el verso anterior. El Señor hiere momentáneamente, nos despedaza con su disciplina, pero eso es necesario para traernos su vida a nosotros. Soltemos todo aquello que nos lleva en contra de Dios, para que nosotros renunciemos a todas aquellas cosas que no nos están acercando más a Dios y nos hagan merecedores de la experiencia de la resurrección futura también. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice, espero que no haya olvidado estas palabras de él, en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 2 hacia adelante, y voy a leerlo yo en una versión diferente a la que usted tiene, para entenderlo mejor. Romanos 6, versículo 2 hacia adelante, dice el apóstol Pablo, ya hemos muerto al pecado, así que no podemos seguir viviendo en el pecado. No olviden que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo nos unimos a Él en su muerte. Cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo y así compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. Así que, dice Pablo, si fuimos unidos a Cristo en una muerte como la de Él, también nos uniremos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz para que fuera destruido lo que desea pecar dentro de nosotros, dejáramos de ser esclavos del pecado. Un muerto está libre del poder del pecado. Como nosotros hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y no morirá más. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Y es exactamente la promesa, esta promesa está hecha ya para nosotros. Si Él resucitó, nosotros también resucitamos. Con eso en su corazón, espero que le entusiasme pensar esto, porque ni siquiera la muerte, y no importa si es por pandemia o por cualquier otra circunstancia, Dios conoce perfectamente. ¿No? Hay la promesa de la resurrección. Es la gran esperanza que tenemos los hijos de Dios. Conmigo ahí, por favor, una vez más. Cierre sus ojos, dígale conmigo, amado Dios, amado Padre, gracias, Señor, una vez más por tu disciplina, por tu corrección, porque son momentos para traer y formar tu vida en nosotros. Cada disciplina no durará para siempre. Esta disciplina que estamos pasando no va a durar para siempre, Señor, porque si vemos claramente, lo que tú quieres es traer tu vida, Señor, formar tu vida en nosotros. Solamente así podremos experimentar la resurrección para vida eterna y no para muerte eterna, Señor. Gracias por esta poderosa y maravillosa promesa que nos y nos alienta en medio de las tristezas, en medio del dolor, en medio de los miedos, Señor, en medio de los temores, de los que no estamos exentos ninguno de tus. Entra al corazón al saber que hay promesas de este tipo y que todas son sí y amén, como dice tu palabra. Y viviremos delante de Él, termina diciendo el versículo 2. ¿Se ha dado cuenta que el futuro del creyente es glorioso? ¿Por qué? Por la promesa de la resurrección. Hay una promesa de resurrección prometida, hay un cuerpo glorificado prometido en la resurrección y la promesa de que viviremos delante de Dios en una adoración eterna. Pero, para llegar a disfrutar todo eso, no debemos salirnos del proceso, hermanos, porque es un proceso para poder vivir delante de Él. No olvidemos, y le doy un par de bíblicas antes de orar finalmente. 1 Tesalonicenses 5:25. 1 Tesalonicenses 5:25 dice el apóstol Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo sea preservado, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Proceso. Eso habla de proceso. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado, irreprensible para la venida del Señor. ¿Quién es responsable de eso? Nosotros mismos. Pero habla de un proceso hasta que el Señor regrese. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios 7, 1, dice el apóstol Pablo: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese perfeccionando la santidad en el temor de Dios es proceso. ¿Y quién tiene la responsabilidad de cuidar ese proceso? Nosotros. Es el proceso. Y finalmente, Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: procuren estar en paz con todos, procuren llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Proceso otra vez, proceso que culmina con vivir delante del Señor. Porque si no, nadie sin santidad, nadie verá al Señor. Con esto una vez más en mente, mis hermanos, viviremos delante de Él. Es una experiencia maravillosa poder redescubrir esta promesa y hacerla nuestra en estas circunstancias. Así que con todo eso en el corazón, una vez más, cierro sus ojos ahí conmigo y oremos. Dígale una vez más: Dios nuestro, Padre nuestro, gracias por tu promesa, Señor, que viviremos delante de ti. Gracias por esa promesa. Nos alienta, fuerza, Señor, nos fortalece para poder continuar con lo encomendado. Sin embargo, debemos proponernos en esta noche preservar todo nuestro ser de manera santa e irreprensible hasta tu reino, perfeccionando la santidad, Señor, que hemos recibido. Preservar nuestro ser y mantenernos irreprensibles hasta tu próxima venida, Señor. No es una tarea fácil, es una batalla de todos los días. Confiamos que tu Espíritu nos ayudará en esta labor, Padre. La perfección de la santidad en el temor tuyo. Para que seamos enriquecidos con conocimiento tuyo en toda sabiduría espiritual, Señor, para perfeccionar la santidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, sí, Iglesia, continuando con este estudio, si bien es cierto lo que acaba de leer mi esposo en el versículo 2, donde el Señor les promete que Él los va a restaurar, ¿no? Está hablando a un futuro, hay una promesa, pero si nosotros podemos ver en el versículo 3, Él le dice, creo que la palabra clave de lo que significa poder contar con las bendiciones de parte de Dios. Y vamos a leer en el 6:3 de Oseas y dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. 2 veces está repitiendo el Señor cuál es la clave realmente de poder ser sanados y restaurados. Y lo que acá menciona es poder conocer y proseguir, está hablando de poder esforzarse para justamente ir en búsqueda del Señor para poderle conocer. Y acá dice conocer a Jehová como el alba está dispuesta su salida. Nosotros sabemos que después de la noche viene el alba. Y el alba está dispuesta, o sea, sabemos que después de la noche va a venir el amanecer. Y así como está dispuesta el alba siempre a poder salir, es lo que demanda Dios para su pueblo de poder buscar y conocer al Señor y realmente buscarle de todo corazón. Y dice el texto: y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra, ¿no? Si bien es cierto, Israel ahorita ellos tienen un sistema de riego, ¿no? A través de unas mangueritas que vimos por todos los parques,
porque no hay mucha lluvia, entonces ellos todo el agua lo reciclan, ¿no? Entonces, Por goteo. exactamente, por goteo. Dice acá, y vendrá a nosotros como la lluvia. Entonces eso no está sucediendo actualmente, ¿no? Y ni siquiera es actualmente. Si nosotros vemos en el profeta Joel, recién se está hablando sobre este asunto también nuevamente, ¿no? Entonces, pero Dios está demandando al pueblo que le puedan conocer. Y entonces, ese es el secreto realmente de todo, no solamente del pueblo de Israel, sino también de nosotros como creyentes. Dios desea que nosotros le conozcamos, ¿no? Porque ahí está el secreto de toda nuestra vida cristiana, ¿no? Entonces, pero cuando dice y proseguiremos, está hablando de podernos esforzar. Y al pueblo le está diciendo, esfuércense en conocerme. Ellos habían aprendido ciertas cosas, pero lo habían llevado al ámbito religioso, ¿no? Y realmente no estaban disponiendo todo su corazón. Y la palabra nos enseña continuamente cómo debemos de buscar y conocer al Señor. Por ejemplo, en Jeremías, el capítulo 29, el versículo 13 menciona, y me buscaréis y me hallaréis, ¿no? ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo corazón. Ahí está la otra clave. ¿Cómo debemos de buscar al Señor para conocerle? De todo nuestro corazón. Y cuando habla de todo el corazón, está hablando de nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestros intereses, ¿no? ¿Verdad? El deseo de comprometernos, de poder justamente buscar al Señor. Y jamás Dios se va a esconder de aquel que le busca. Y la palabra dice en 1 Crónicas, el capítulo 22, 19, dice, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. En este tiempo quizás te has desanimado. Justamente lo que mi esposo mencionaba, y hemos estado orando, ¿verdad? Por estas malas noticias, porque cada vez el círculo se hace más cerrado en cuanto a la enfermedad de nuestros familiares, ¿verdad? De la iglesia, a quien amamos tanto. Cada vez que hay una mala noticia, y a veces nos enteramos hasta muy tarde, y yo le digo a mi esposo, vamos a orar, porque hay una necesidad, ¿no? Hay un dolor que compartimos, ¿no? Y acá dice, pues ahora vuestro corazón y vuestros ánimos, a pesar de que puedan estar decaídos, acá nos dice, y vuestros ánimos, que tengan el interés justamente de buscar a Jehová vuestro Dios. Qué importante es que cuando vayamos a conocer al Señor, podamos disponer nuestros corazones y también el ánimo. Está hablando de los sentimientos y las emociones de una persona. Y en esta situación, pues a veces nuestros ánimos no están muy altos, que digamos, ¿no? Pero buscar al Señor es el factor de nuestra vida. Realmente es el eje de lo que nosotros somos y nos movemos, ¿no? Entonces, por esa razón es que tenemos que conocer al Señor con todo nuestro corazón. Y la palabra dice que cuando nosotros vamos a conocer al Señor, también tenemos que ir con un factor importante. Y Hebreos 11:6 habla de la fe. Quiere decir que cuando tú buscas al Señor necesitas fe, necesitas creer en el Señor, justamente de que Él existe, que Él cumple sus promesas, ¿no? Y este término, conocer a Dios, tiene un término hebreo muy bonito. Bueno, la palabra de repente para ti es nueva, ¿no? Porque es yedial, pero lo que significa es algo muy, muy interesante en la compostura de la palabra, porque cuando tú conoces al Señor y vas en búsqueda del Señor, tú vas a conocer su poder, porque esta palabra tiene una letra importante que es el yud, y esto está reflejando de que cuando vas a conocer al Señor, entonces conoces el poder de que Él sostiene la creación. Y mientras estaba haciendo este estudio, justo estaba el ocaso del sol, bueno, creo que era el mediodía, algo así. La cuestión es que el sol me daba en toda mi cara, me daba en todo el rostro, y justo estaba escribiendo esto y el Señor me hizo recordar un texto que está en Job 9:7, ¿no? Me hizo recordar que Él es el que manda que el sol dé brillo o que simplemente no lo dé. Y yo le decía, Señor, tú le has ordenado que me dé el brillo en estos momentos. Y yo decía, wow, cuando uno conoce al Señor, tú vas a entender el poder del Dios creador, pero el Dios que también sostiene tu vida, ¿no?
y me hizo justamente recordar, ¿no? Y que él pone, dice, el sello en las estrellas. Pero hay otro pasaje en Job 26:7, dice, él extiende el norte sobre el vacío, ¿no? Y cuelga la tierra sobre nada. O sea, no hay un hilo que sostenga la tierra, solamente la palabra de Dios. Y ese es el Dios en que nosotros conocemos, ¿verdad? Y que no debemos de dejar de creer en Él, porque a veces nos olvidamos. Y yo decía, Señor, todos los días nosotros vemos tu creación, todos los días podemos ver un cielo opaco, con sol, no sé, con nubes, pero lo vemos. Y esa es la obra de tus manos. Y a veces nosotros decimos que queremos ver a Dios y hubiésemos estado en el tiempo de Israel y hubiésemos visto el mar que se abría, nosotros creeríamos en Dios. No, querido hermano, Él se ha revelado a través de la creación. Ese es el Dios que tú conoces, el Dios que yo conozco. Sino que a veces cotidianamente vemos las maravillas de Dios y no nos rendimos delante del Señor. Entonces lo que Dios quiere es que tú realmente sepas que Él es el Dios poderoso, ¿no? Y también esa palabra conocer refleja que Él es el Shaddai, que Él está al mando de todo, realmente, ¿no? Y que Él mismo no se sostiene en nada porque Él siempre existió, Él es el alfa y el omega, ¿no? Entonces, por esa razón es que nosotros debemos ir con esa actitud a conocer al Señor. También una de las cosas muy importantes es que esta palabra, esta letra representa su palabra. Y cuando tú agarras la Biblia solamente es la extensión de su presencia, ¿no? Entonces, como dice Hebreos 1:1, menciona que antiguamente los padres, digamos, ¿no? Escuchaban a los profetas, porque los profetas recibían en forma audible, verbal, recibían el mensaje de Dios para poderlo llevar al pueblo. Pero ahora, ¿y cuál era la voz que ellos recibían? Era la voz del mismo Dios, ¿no? Transmitida a través de los profetas. Y ahora nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos la Biblia, ¿verdad? La Biblia, que es la misma palabra de Dios, que es sale de la misma boca de Dios, pero en forma escrita. Entonces, cuando tú vas a conocer al Señor, tú tienes que creer en la palabra, porque tú le vas a conocer a través de la palabra, ¿verdad? De lo que estudias y a través de lo que escuchas también, pero la palabra es la extensión solamente de su persona. Cuando tú hablas, ¿de quién es la palabra? Tuya, ¿verdad? Sale de ti. Entonces es una extensión de tu propia vida. Igualmente, cuando tú escuchas y vas a conocer al Señor, mira lo que significa conocer al Señor, es que tú tienes que creer en la palabra de Dios para tu vida y que Él está presente ahí, ¿no? Diciéndote las cosas que debes justamente de hacer, ¿no? Entonces, para mí, por eso la Biblia es la boca de Dios, solamente que es la palabra de Dios escrita, ya no verbal, es escrita, ¿no? Para nosotros. Pero también conocer a Dios nos da hay otra letra que es muy importante porque representa una puerta. Y me llamó mucho la atención saber de que el que abre la puerta, en este caso para el pueblo, es Dios. Dios le abre la puerta al pueblo para que el pueblo entre a su territorio y ya no esté en su propio territorio donde habían estado pecando, ¿no? Entonces, cuando Dios les abre esta puerta, simplemente es como, por ejemplo, ¿no? Tú conoces el norte, el sur, el este, el oeste, ¿verdad? Conoces. Esa extensión, a eso se refiere cuando Dios abre su territorio. Cuando tú vas a ir con ese deseo de conocerle, tú vas a conocer la expansión de lo que Dios es, que Él abarca absolutamente todo. Entonces, eso es lo que significa justamente el poderle conocer. Y cuando tú entras a su territorio, ya quiere decir, y le conoces, ya no vas a estar perdido, no vas a estar extraviado, sino de que realmente identificas quién es Dios, en qué lugar Él te ha puesto, y simplemente ese es el terreno de Dios cuando tú le comienzas a conocer. Entonces ya no estás vagando en tu pensamiento. Así como Dios es el todo en todo, igual Dios quiere en nuestra vida, quiere abarcar toda tu vida, no solamente algunas áreas. Y estamos hablando del área de estudio, de la economía, del área familiar, personal, ¿no?
del área de servicio, en todas las áreas Dios quiere abarcarlo, así como Él es el todo en todo. Y la Biblia nos habla de algo y te lo voy a leer en Proverbios 16:3, nos menciona lo siguiente, dice, encomienda a Jehová tus obras, o sea, está hablando de nuestros planes. De repente, como decía mi esposo, la gente está esperando salir de esta pandemia para seguir haciendo lo mismo. Esperamos que no sea así con nosotros, ¿no? Que esperamos de que termine la pandemia para seguir estudiando en la universidad, seguir para hacer una profesión, poder viajar, ser un buen futbolista. No lo sé, pero no es así. La palabra dice claramente, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Pero afirmados en quién? En Dios, porque tú estás en búsqueda del Señor para poderle conocer. Entonces es lo que Él desea, que nosotros presentemos todos nuestros planes delante del Señor, ¿no? De esa manera. Ahora, hemos visto anteriormente que los sacerdotes, ellos estaban haciendo muchas cosas y no tenían ninguna culpa, porque ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien o ya se habían acostumbrado a pecar y eso había endurecido. Pero no se habían dado cuenta que todas sus acciones y toda su forma de ser había llevado al pueblo al punto de que el pueblo simplemente escuche un juicio de parte de Dios, que iban a ser disciplinados. Bueno, fueron disciplinados, pero la labor de los sacerdotes llevó a este pueblo justamente a este juicio, este castigo. Pero también Dios, claro, los va a disciplinar, pero también la promesa es que va a sanar sus heridas, ¿no? De esa manera. Entonces, podemos nosotros ver que la causa de su disciplina fue por causa de la rebelión del mismo pueblo, ¿no? Entonces, si nosotros podemos ver esta parte, entonces, ¿cómo nosotros podemos evidenciar que realmente conocemos al Señor y que estamos en su territorio? Ya en el Nuevo Testamento nos habla, nos da una pauta en Primera de Juan, capítulo 2, 5 y 6, nos dice lo siguiente. Si tú estás buscando al Señor y le estás conociendo, entonces dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Qué hace la palabra? La palabra nos perfecciona y nos lleva al camino de santidad. Eso es lo que hace justamente el que va a buscar al Señor y escucha su palabra y atiende a su palabra. Dice, por eso sabemos que estamos en Él, ¿no? Ahí está la evidencia, ¿no? Dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Entonces, esa es la característica de aquel que realmente busca al Señor y le conoce a Él, ¿no? Y Gálatas 2:20 es un pasaje muy precioso que es, bueno, para la iglesia. Dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificados. Esto que lo conocemos. Dice, ya no vivo yo. O sea, no son mis metas, mis estrategias, ya no, sino dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿no? O sea, lo que vivía en la carne, porque eso ha sido producto de nuestro pecado y lo que nos ha frenado, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ¿cuáles son tus pasos ahora? ¿Cuáles son tus decisiones? Basado en lo que tú crees en Jesucristo, ¿no? Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿no? Entonces, ahí tenemos un texto muy lindo que de verdad me encantaría que lo aprendan y que lo comprendan, ¿no? De esa manera. También dentro de conocer a Dios está la visión espiritual que Dios nos ha dado justamente para poder entender. Con mi esposo estábamos haciendo un devocional en el libro de Primera de Juan y decía algo interesante, que aquellos que no conocen a Dios no van a entender las cosas de Dios. Y nosotros nos vamos a matar hablando, pero como ellos no conocen a Dios, no van a poder entender. Pero el que conoce a Dios sí las entiende, dice, ¿no? En Primera de Juan. Y realmente cuando tú vas con esa disposición de buscar al Señor con todo tu corazón, Dios va a permitir que tu visión espiritual sea abierta para que puedas justamente entender las cosas espirituales. Por eso Dios dice que Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual, ¿no? Y es porque nosotros hay un deseo de buscar y conocer al Señor y el Señor jamás se va a esconder. Entonces simplemente el Señor te pone, en el caso del creyente, pone al Espíritu de Dios, ¿no? Para que nosotros podamos ser guiados por Él y Él nos revele lo profundo del Señor, ¿verdad?
Y de esa manera podemos llegar al conocimiento de la palabra del Señor. Y dentro de este conocer al Señor tiene que haber un compromiso también de parte de nosotros en ser fieles al Señor en todo momento y poder vivir con el Señor en una forma continua. Por eso dice proseguiremos, ¿no? En el texto que hemos leído. También cuando tú vas a conocer al Señor, está hablando de que tú vas a reconocer la autoridad y la divinidad de Dios. La autoridad del Eterno, ¿no? De aquel que te va a dar una vida eterna, pero también estamos delante del Señor con ese respeto y reverencia y vamos a identificar justamente la plenitud de Dios sobre nuestras vidas, ¿no? Dios es un Dios maravilloso, de verdad. Es increíble cómo el Señor me quebrantaba a través de este mensaje, ¿no? Porque yo decía, Señor, no soy nada, Señor, delante de ti. Sin ti no funciona, ¿no? No soy nada realmente, ¿no? Pero también el conocer a Dios identifica que nosotros estamos dispuestos a ser guiados por la palabra, así como la oveja es guiada por su pastor. Y el pastor utiliza una herramienta, ¿no? Esa vara, ese bastón que tiene, ¿no? Y así como guía a las ovejas a su voz, porque las ovejas oyen su voz, el que va con el deseo de conocer a Dios, entonces está muy dispuesto a ser guiado por la palabra de Dios como el bastón del pastor, ¿no? Esa es la figura que se utiliza cuando uno va con el deseo de poder conocer al Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque queríamos estar conectados con ese pastor, ¿no? Entonces, y esos principios queremos que sean grabados en nuestros corazones, ¿no? De esa manera. Por eso en este primer bloque de oración vamos a orar por lo siguiente. El primer punto, vamos a orar que nuestros corazones y ánimos estén deseosos de buscar a Dios y reconocer su poder y autoridad sobre nuestras vidas. El segundo punto es exaltar a nuestro Dios por su grandeza. No pedirle algo, solamente exalta allí, ¿no? Engrandece su esencia sobre tu vida, ¿no? Porque al ver que a la orden de su voz se sujeta la creación, nosotros como sus hijos nos tenemos que sujetar también, ¿no? A Él en espíritu y en verdad. Tercer punto, someternos al Espíritu de Dios, ¿no? Quien nos guía a toda verdad y nos hace conocer lo profundo de Dios. Y seamos fieles guardando su palabra en nuestra vida, ¿no? Entonces estos 3 puntos vamos a ver.
Señor, queremos darte las gracias, Padre, porque aprendemos a través de tu palabra cómo debemos presentarnos delante de ti para poderte conocer. Y realmente, Señor, queremos hacerlo de todo corazón, a pesar de todas las cosas que podemos estar viviendo en estos momentos. Sabemos, Señor, y entendemos que a través de tu palabra hay promesas y también consuelo, Señor. Vas fortaleciendo nuestros corazones y por eso, Señor, no quisiéramos que nuestros ánimos decaigan, porque cuando decae el ánimo, Señor, lo único que hacemos es ceder terreno al enemigo, Señor. Pero ayúdanos a poder, como tu promesa dice, tú puedes levantar, Señor, nuestras alas como las águilas. Confiamos plenamente en que tú eres suficiente para poder hacerlo. Te rogamos, Señor, el poder estar muy deseosos de poder buscar tu rostro y poder reconocerte en poder y gloria en todo lo que tú eres, Señor. Si vemos cómo sostienes, Señor, los cielos y la tierra con el poder de tu palabra, cuánto más cuidarás de nosotros. Identificamos, Señor, que eres el Shaddai, el Dios poderoso, y tienes toda la autoridad sobre nuestras vidas. Nosotros queremos rendirnos a ti, Señor, y no dejar, Señor, ningún área en nuestras vidas ahí pendientes, sino que realmente, como dice tu palabra, el poder dejar delante de ti todos nuestros planes, y tú afirmarás, Señor, en nuestros corazones lo que debemos de hacer. Que nuestra vida esté ligada de tal manera a ti, Señor, que por esa razón, Señor, podamos identificar cuál es tu voluntad. Señor, también queremos exaltarte en esta hora, Señor. Reconocer lo que tú eres, tu grandeza, Señor, la vemos todos los días. Y a veces cuando nos levantamos, Señor, quizás no sabemos agradecerte. Porque vemos el sol, podemos ver el día, podemos ver, Señor, alguna planta, ver la mesa que tú, Señor, nos provees con lo necesario. Nos das también la salud, Señor, y aunque a veces estamos con algunos dolores, Señor, ahí estás tú sosteniéndonos. Te ruego, Dios, que la iglesia pueda entender que tú eres su pastor y que tú estás cuidando de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esto. Gracias porque a la orden tuya también la creación se sujeta. Nosotros también como hijos tuyos debemos sujetarnos a ti y creer en ti, Señor, en todo momento. Señor, también nos sometemos a la guía de tu Espíritu, Señor, porque sabemos, según tu palabra, que escudriña lo profundo de ti y nos hace conocer justamente, Señor, lo que es tu voluntad. Queremos guardar con fidelidad tu palabra en nuestras vidas en todo momento, Señor, porque realmente es lámpara, Señor, y sabemos, Dios, que prepara nuestras vidas cada día. Señor, ayúdanos y perdónanos, Señor, si hemos estado decayendo en nuestro ánimo. Pero ir en búsqueda de ti, Señor, es porque realmente es lo que tú nos pides. Lo dijiste a tu pueblo y también, Señor, nos los pides a nosotros. En Cristo Jesús te rogamos todas estas cosas y también te agradecemos mucho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y continuando con el estudio, podemos ver un texto que es muy importante también. Y Jesús lo mencionó a los fariseos. Bueno, este texto lo menciona en varias oportunidades. Y es el Oseas 6:6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, ¿no? Y entonces lo que nosotros podemos ver es lo que hemos tratado también anteriormente, es que el pueblo había aprendido a poder justamente a llevar sacrificios delante del Señor, ¿verdad? Pero solamente eran costumbres religiosas. Ellos simplemente habían aprendido bien su servicio, pero solamente se había vuelto como una costumbre, ¿no? Como diciendo, bueno, con esta me voy a salvar, con esta le presento algo al Señor y con eso acomodo las cosas, y no era así, ¿no? Definitivamente Dios ve justamente el corazón de ellos. Y por eso el Señor le dice
misericordia quiero, ¿no? Si bien es cierto, habían aprendido bien la tarea de presentar estos sacrificios, pero se habían olvidado justamente de la misericordia. Ahora no estoy hablando de un pueblo que no tenía compasión, de hecho que tenían compasión. Igual que la iglesia, ¿no? Nosotros nos compadecemos por la situación, pero en el caso del pueblo, ellos prontamente se olvidaban de la misericordia. Y esto también nos enseña que de repente nosotros recibimos malas noticias de nuestros hermanos, de nuestros familiares, al menos, por ejemplo, en lo que pasa en la iglesia, ¿no? A veces podemos recibir malas noticias, nos piden que por favor estemos orando, ponemos unas manitos juntas orando, oramos, pero después nos olvidamos porque somos muy frágiles en eso y podemos estar, muy poco animamos a la gente, o les llamamos, ¿no? Y a veces creemos que solamente por orar ya hemos cumplido, pero lo que Dios te está mencionando es que Él quiere más misericordia, ¿no? Entonces, más que sacrificio, más que el servicio. Bueno, ahorita en la iglesia no podemos servir como antes, pero el Señor nos está demandando que nosotros podamos tener misericordia, que no nos olvidemos, ¿no? Y en este tiempo hay mucha necesidad. Entonces, lo importante es que nosotros estemos atentos y vamos a ver justamente lo que significa la misericordia, ¿no? Y la misericordia habla justamente de uno que quiere ayudar, pero a la vez quiere proteger a la persona que estás ayudando. Y tenemos el ejemplo del buen samaritano, ¿no? Él ayudó, pero protegió también al que había sido herido por los ladrones, ¿no? Entonces, eso significa misericordia, ayudar, pero también a la vez proteger para que la persona a quien estás ayudando no sea más dañada. Eso significa justamente misericordia. Y también misericordia significa de uno que vela por el otro. Vemos también el mismo ejemplo del buen samaritano, que él quizás no se quedó con el herido, solamente lo llevó a un lugar, un alojamiento, y pagó justamente para que lo pudieran atender, ¿no? Tanto en su alimentación, bueno, no sabemos la descripción exacta, pero al menos él pagó y dispuso justamente para poder ayudar. Eso significa misericordia. Y también la misericordia es estar al merced del otro. Quiere decir que va a tomar tu tiempo, muchas veces va a tomar tu dinero, va a tomar tu agenda, ¿no? Porque de repente no estaba previsto eso, pero va a tomar eso y la Biblia en misericordia en hebreo significa que es como un regalo. Cuando tú extiendes tu mano de misericordia, le estás dando un regalo. Ahora, ¿a quién le cuesta el regalo? No al que lo recibe, sino a ti. Y cuando tú das un regalo es incondicional, le estás dando porque simplemente hay eh, se me fue la palabra, misericordia, hay una compasión, ¿no? Hay compasión de parte tuya hacia la otra persona. Entonces, tú simplemente así te desprendes de lo que en esos momentos tienes, ¿no? Puede ser una ropa, qué sé yo, dinero, medicina, alimento. Entonces tú te desprendes porque para la otra persona es como un regalo. Tú lo vas a dar como un regalo incondicional, no para que recibas nuevamente tú otro regalo, sino que la misericordia es poder justamente dar, ¿no? Entonces, y también el misericordioso simplemente evidencia que hay bondad en su corazón, pero también que hay generosidad. Es el que está ahí atento, ¿no? Entonces, no solamente está y dice, ay, pobrecito, ¿no? O sea, pobrecito no ayuda a la otra persona, porque cuántas veces hemos visto en televisión y ha dado pena, ¿no? Pero ay, pobrecito, me da pena, ¿no? No es suficiente, eso no es misericordia, entonces simplemente es una tristeza momentánea, ¿no? Y también el misericordioso simplemente va a dolerse con la otra persona, ¿no? Entonces va a sentir, ¿no? Que la otra persona está realmente sufriendo y eso te va a traer en tu corazón compasión para estar velando, para estar preguntando. Si tienes que darle una receta, se lo das, qué sé yo. O sea, tratas de poder ayudarle en lo que puedas, ¿no? A la otra persona, porque te pones en el lugar justamente de la otra persona. Entonces, lo que el Señor le está diciendo que es eso es lo que quería, misericordia, ¿no? Que eso es lo que ayudaba a estar junto a la otra persona.
Y también le dice en el texto que quiere conocimiento de Dios más que holocaustos, ¿no? Entonces, como les digo, el pueblo había aprendido a llevar el sacrificio, pero no, ellos no se estaban rindiendo delante del Señor, ¿no? Jamás presentaban su vida delante del altar, ¿no? Como debería ser. Entonces, el hecho de poder conocer más al Señor, ya lo hemos visto en todo las características de lo que significa conocer al Señor, y el pueblo de Dios no lo estaba haciendo, pero Dios les estaba demandando justamente esto. Entonces, son dos cosas importantes, bueno, en esta parte, ¿no? El poder conocer al Señor, tener misericordia, y esos son dos factores importantes también en nuestra vida como creyentes. Así que en este último bloque de oración vamos a estar orando en primer punto, que dispongamos nuestro corazón a tener misericordia como el Señor lo tuvo con nosotros. Dos, que ejerzamos misericordia con nuestra familia y la familia de la fe. 3. Que busquemos al Señor y su palabra para conocerlo más y de esta manera crecer y ayudar a crecer a otros a través también del discipulado. Una de las cosas que me olvidé de mencionar es que cuando uno conoce al Señor, en ese término de conocer, no solamente era conocer y quedarte con el conocimiento, sino que era el conocer y poderlo transmitir a otros. Entonces eso también implica el poder conocer al Señor. Y una parte práctica que vas a poder hacer, haz una lista de 2 o 3 hermanos de la fe, de la familia, que necesitan ayuda, y bríndales tu apoyo. Si no tienes los factores, llámalos, dales palabra de ánimo, envíales algunos textos, pero brinda tu misericordia hacia la gente que realmente lo necesita, ¿no? Llámalo. Si no te reciben la llamada, mándales un mensaje de voz. Hay muchas formas ahora, ¿no? Pero lo ideal es de que ellos sepan que hay alguien que se está preocupando por ellos y que realmente quieren animar y consolarles. Bueno, eso es que el Señor les bendiga y que podamos poner en práctica todo este mensaje que el Señor también nos pide que nosotros podamos hacer. Vamos a orar entonces por esos motivos que mi esposa acaba de mencionar.
Señor, tú nos estás enseñando a través de tu palabra que podamos disponer nuestros corazones a poder justamente tener misericordia, como tú realmente lo has tenido con nosotros. Tú eres ese gran ejemplo, Señor, nos has dado esta misericordia como un regalo que no merecemos, pero tú nos los das. Y tú eres realmente el ejemplo que debemos de seguir. También, Señor, que no solamente ejerzamos misericordia con nuestra familia, sino también con nuestros hermanos de la familia de la fe. Hay mucha gente, Señor, que requiere de ayuda, Señor, que seamos solícitos y que seamos sensibles, Señor, a la necesidad justamente de nuestros hermanos. También, Señor, que te busquemos a ti y tu palabra para conocerte mucho más, Señor, y sabemos, Señor, que esta es la forma en que nosotros podemos crecer en nuestra fe. También, Señor, a través del discipulado podamos hacer conocer de tu palabra, de tu persona, Señor, y que también, Señor, podamos cuidar de nuestros Timoteos para que ellos puedan crecer, Señor, en el conocimiento tuyo. También, Señor, permítenos poder poner por obra, Señor, esta práctica de misericordia hacia los demás. Permítenos ser sensibles y no encasillarnos tanto, Señor, en nuestras cosas, sino poder mirar, Señor, con compasión el dolor, Señor, de nuestros hermanos y sus necesidades. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, por enseñarnos tantas cosas importantes que debemos tener, Señor, como un adorno en nuestros cuellos y en nuestras cabezas, como dice tu palabra. En todo momento, Señor, queremos agradarte y gracias, Señor, porque eres un Dios único, Señor, y gracias por ser nuestro Dios. En Cristo Jesús te pedimos, Señor, por nuestros hermanos también, por aquellos que están pasando por dolor, Señor, por enfermedad. Nosotros sabemos, Señor, que tú eres el Dios que cuida de sus vidas, pero haznoslo conocer, Señor, para que de esta manera nosotros también podamos extender esta misericordia hacia ellos, Señor, en su necesidad. Padre, todas estas cosas lo ponemos delante de ti con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, Dios nos siga guardando y bendiciendo en este resto de semana que ya estamos finalizando. Y no se olviden los hombres, este viernes estamos encontrándonos en Café Entre Amigos. Los líderes de grupos de encuentro les van a enviar, de matrimonio, les van a enviar el link a todos los hombres de su grupo de encuentro. Así que si usted nos está oyendo y no está conectado con un grupo de encuentro, busque rápidamente conectarse con un grupo de encuentro, mi querido hombre, simplemente escribiendo un correo a la dirección de nuestra iglesia o llamando al teléfono que va a salir al final en los anuncios, de tal manera que usted se conecte con alguno de los grupos de encuentro y usted pueda participar de varias de nuestras reuniones que a lo largo de estos meses la vamos a tener vía entonces conéctese con un grupo de encuentro. Así que hombres, con mucha expectativa sé que estamos todos, sabemos que va a ser un tiempo precioso de reencuentro entre todos los hombres de la congregación y sus invitados también, ¿no? Extensible a todos los jóvenes también, a todos los varones que pueden entrar también. Conéctense también con sus líderes, a través de los líderes vamos a enviar el link para que puedan entrar y poder participar de la reunión también. Un fuerte abrazo de nuestra parte, que Dios los siga guardando, que Dios los siga bendiciendo y cubriendo. Cuídense al salir cuando vayan al mercado, a la bodega, tomen todas las prevenciones del caso al mismo tiempo, ¿no? Dios nos los guarde. Bendiciones, gracias, bendiciones.